Bien, buenas noches con todos, quienes nos estén viendo, quienes nos estén viendo. Tuvimos unas dificultades, por eso hemos demorado, pero aquí estamos ya. A ver, listo. Ya está, ahora está bien, Raúl. A ver, un momento que... Ya. Bien, ya hay 5 personas ahorita viéndonos. ¿Me confirmas, Raúl? Todo correcto, ¿no? Puedes, a ver si se te Sí, voy escucha. a estar acá ubicando. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha claro, no? Sí, a ver si es que en el chat nos pueden confirmar si es que se escucha. A ver si alguien puede confirmarnos si se escucha. ¿Dónde me dices que van a estar apareciendo las respuestas en el Twitch, no? Sí, en el chat. Genial. Preguntas. Bien, a ver, alguien por favor que nos pueda confirmar por el chat si es que se nos escucha. Creo que acá lo tengo conectado. Sí, a ver si pudieras escuchar. Creo que acá lo tengo conectado. Sí, sí se escucha. Sí, ¿Se ya, escucha? listo. Sí. A ver, vamos comenzando. De repente por el retraso que ha habido, algunas personas que habían estado conectadas han salido, pero bueno, esperemos que se conecten más pronto. Tuvimos unas fallas técnicas, pero igual continuamos. Bien, el día de hoy hablaremos sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en evidencia, ¿no? Hay mucho sobre qué hablar respecto a este tema, hay bastantes cuestiones por detrás, pero vamos a empezar pues presentando a Raúl Bardales, que es psicólogo, y quisiera que tú, Raúl, nos comentes un poco de tu experiencia profesional y tus intereses en la psicología. Sí, primero agradecer por la invitación a IPAC. Un gusto estar aquí hablando de este tema que he visto que últimamente ha habido mucho interés por lo que vienen a ser los nuevos enfoques contextuales, los nuevos avances en el ámbito clínico, pero en el ámbito educativo también hay algunos aportes de la psicología basada en evidencias que yo estoy feliz de poder compartir aquí, ¿no? Por mi parte, yo soy psicólogo licenciado por la Universidad San Martín de Porres. En mi práctica profesional he fluctuado entre el ámbito clínico y educativo. Comencé cuando salí de la universidad, salí con especialización, convención en el área educativa. Me dediqué a la psicología escolar, después al entrenamiento en habilidades sociales a adolescentes y jóvenes. Eso de esa actividad la realicé en diversos lugares, en instituciones culturales, en partidos políticos. Eh, Después inicié mi formación, continúo con mi formación como terapeuta en terapias contextuales y como terapeuta cognitivo-conductual. Y a la par con esta formación, actualmente estoy ejerciendo como colaborador en el Instituto de Formación de Terapias Contextuales, ayudando todo el aspecto académico. Soy psicólogo ocupacional también y a su vez formo parte de una asociación internacional, Estudiantes por la Libertad, preparando talleres de que vienen a ser relacionados a tanto entrenamiento de habilidades sociales como a cómo garantizar, asesorando un poco cómo garantizar el logro de aprendizajes en los talleres y en los eventos que realizamos, ¿no? Eso es un poco de mi background profesional y de mi interés, pues me gusta, me he formado principalmente en el análisis aplicado de la conducta, en todo lo relacionado a la psicología basada en evidencias, principalmente aplicado en el ambiente clínico, desde los modelos de ACT, con el enfoque RFT del profesor Francisco Ruiz, de activación conductual. Y pues, sí, eso es un poco de mi persona. Y a Bien, su vez he sido compañero de Luis en la universidad, así que nos conocemos hace un tiempo.
Sí, exacto. Justamente hace ya cuántos años, 2018 pues fue, ¿no? Que egresamos. Claro, claro, Ya casi comenzamos, 3 años. uno de nuestros primeros temas de conversación eran hablar de Emilio Rives, no sé si te acordás. Sí. ¿Y lo sigues leyendo Emilio Rives? No, ahora estoy leyendo un poquito más de teoría de marcos relacionales. Justo ahí también Rives critica un poquito eso, pero ese es otro tema. Sí, 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 sí. Ese es Eh, otro tema. bueno, para empezar, en el título está el tema de basado en evidencia, ¿no? Y uno se preguntará, pues, ¿no? Hay cosas no basadas en evidencia en psicología, o sea, la psicología como tal tiene que tener algo diferente, pues, basado en evidencia, porque cuando se habla de repente de otras tecnologías, por así decirlo, entre comillas, como la medicina, tú no te preguntas medicina basada en evidencia, ¿no? Normalmente es medicina y de repente los métodos que no son tan confiables se le llama pues medicina alternativa ya para, digamos, para ser más respetuoso. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos pues basado en evidencia, ¿no? Si nos pudieras explicar un poco. Genial. Bueno, lo que sucede con la psicología es que la psicología es una ciencia joven comparada con otras, ¿no? Estaba viendo hace un tiempo una exposición sobre la historia de la medicina y la medicina era bastante criticada por ahí en los años 1500, 1400, porque justamente habían médicos que hacían procedimientos que los cuales no funcionaban al fin y al cabo, ¿no? Entonces el médico era considerado una suerte estoy hablando de 1600, 1500, ¿eh? Una suerte de hechicero con procedimientos poco claros, ¿no? Y en la psicología actual existe todo un conjunto de teorías, un conjunto de paradigmas, de enfoques, que algunos están basados en estudios científicos bien organizados, estudios comparativos con grupos de control, grupos experimentales, ¿no? Y existe otra parte de la psicología que no le importa mucho esa área, ¿no? Que genera algunas teorías que son muy populares entre las personas, como por ejemplo las inteligencias múltiples o los estilos de aprendizaje, ¿no? Pero que carecen de un apoyo empírico que nos pueda decir de que funcionan, de que describen la realidad y que la explican, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ahorita de lo que voy a hablar son de técnicas basadas en estudios, bueno, basadas en principios de aprendizaje. Ahora, no todo procedimiento basado en principio de aprendizaje es un procedimiento basado en evidencia. También hay muchas personas que son muy afines al enfoque conductual y al análisis aplicado a la conducta. Y hay que aclarar que no todo procedimiento basado en estos principios es basado en evidencia. Para que sea basado en evidencia, tiene que existir un conjunto de investigaciones que nos demuestren de que generan cambios, de que su aplicación logra los objetivos planteados, ¿no? Claro, Eso es un poquito la diferencia, ¿no? sí, también puede haber un tema en el cual, digamos, la descripción de las variables es como a partir del modelo conductual, en teoría, eh, tiene que complementarse con el tema de social, ¿no? Por así decirlo, para generar una intervención, ¿no? No es directo, no es como que hay que hablar un poco de eso también en un momento, pero por ejemplo, pues el tema de la psicología más, digamos, esto que mencionas de las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, ¿cuál es su base de repente? Se habla de una base, pero se propone como una teoría, ¿no? Esto, y de frente se sacan pues aplicaciones así directamente a partir de la propia teoría, lo cual no es correcto, ¿verdad? Bien, entonces, mencionaste pues las inteligencias múltiples. eh, y los psicólogos tradicionales tengo entendido que siguen mucho esto, ¿no? O sea, para ellos es muy común hablar de esto como si fuera pues psicología tal cual, o muchos trabajan con Piaget hasta ahora, ¿no? En la psicología educativa misma, cuando ya digamos que es algo ya bastante desfasado, ¿no? Y para ti, ¿por qué es así? Eh, eh, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que principalmente, primero por las instituciones formativas, ¿no? En la mayoría de universidades, como mencionaba, viven este conjunto de teorías que al final termina primando una por sobre otra en la formación, no tanto por su capacidad para explicar la realidad, sino porque terminan siendo las más populares, ¿no? En el caso de la inteligencia múltiple es una teoría que es bastante
atractiva, ¿no? Wow, todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, qué interesante. Pero si uno ve los instrumentos que miden las inteligencias múltiples, tienen ítems como, por ejemplo, ¿preferirías cantar una canción o preferirías hacerle las cuentas a una empresa gigante? Entonces, la persona si marca cantar la canción, ese es un ítem, al marcarlo significa, según estas pruebas, que sería un punto a favor de tener inteligencia musical. Pero la inteligencia se mide así. Es decir, si una persona es hábil en matemáticas, si yo le pregunto, ¿te gusta sumar? Y me dice sí, ¿ha demostrado que es hábil en matemáticas? Es ese tipo de rigor para medir lo que es inteligencias múltiples hace criticable esto, ¿no? Pero es atractivo hablar de aquello. Y lo otro que también es importante es que dentro ya hablando propiamente de psicología educativa, las personas que se encargan de enseñar, ¿no? A medida que ha pasado, por lo menos en el ambiente escolar, a medida que ha pasado el tiempo, se han vuelto personas más familiarizadas con los nuevos proyectos de ley, los nuevos currículum que el Estado propone, en lugar de implementar técnicas basadas en investigaciones, ¿no? O sea, el maestro, por la misma historia, la misma importancia de los sindicatos en su formación, ha terminado priorizando estos otros elementos en lugar de la evidencia y más aún los indicadores que señalan si el aprendizaje se está logrando en las aulas. Entonces, ese combinado de las instituciones que terminan verificando cómo es la calidad educativa, más la formación precaria en conocimientos basados en evidencia en las universidades, pues termina generando esto, ¿no? Termina generando esto. Claro, aquí tenemos dos problemas pues bastante graves, ¿no? Primero, como mencionabas, que por preferencia o de algunos profesores, ¿no? Se mantienen determinadas teorías que ya no son vigentes tal cual, ¿no? Y bueno, un poco en psicología cognitiva me parece que ya estas teorías clásicas pues no se trabajan para nada y han sido totalmente superadas, ¿no? Eh, Jan del Río, que lo conoces, pues habla mucho de esto, ¿no? Que en la psicología cognitiva, las ciencias cognitivas, pues no tienen nada que ver con lo que un psicólogo de manera popular creería que es pues psicología cognitiva, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, son cosas bastante complejas, ¿no? Que hay que darle su tiempo también para estudiar. Y además de tener esas teorías pues obsoletas ya, ni siquiera pues se dignan a, como vamos a ver aquí, en basar en evidencia, ¿no? O sea, tener no sé si has escuchado, pero esto es tener pues una correcta construcción pues metodológica, ¿no? De articulación paradigmática que le llaman a veces respecto a la tecnología, ¿no? De ir de una filosofía, teoría y una aplicación pues tecnológica, por así decirlo, ¿no? Obviamente a veces tiene mucho más pasos como experimentación entre medio en teoría y luego en tecnología, pero quisiera que nos puedas conversar un poco si conoces acerca de este proceso que se da en las metodologías basadas en el análisis conductual y también por cómo esto no se da en la psicología popular. Es dentro de lo que vienen a ser los estudios, la psicología base, no, el estudio básico, donde todo lo que viene a ser la psicología base, la ciencia base de la psicología, el análisis de la conducta, vemos que parte importante para poder medir lo que es un operante libre, parte importante para medir la conducta son criterios que nos permiten medirla de forma objetiva, ¿no? La frecuencia, la latencia, mediante la identificación de estos criterios, el analista de la conducta puede empezar a predecir los comportamientos de los sujetos experimentales. En el ámbito educativo, muchos de estos criterios se pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la enseñanza de precisión, que fue inventada por un alumno de Skinner en el año 1965, buscando una forma de mejorar el logro del aprendizaje, trató de replicar lo que viene a ser trató de implementar lo que viene a ser la frecuencia de respuesta para tratar de medir la fluidez. ¿Qué viene a ser la fluidez? Si uno distingue el comportamiento de una persona habilidosa de un principiante,
por ejemplo, en la música, en tocar la guitarra, uno puede encontrar que un principiante tocando la guitarra se demora bastante en marcar un acorde y un acorde diferente. Mientras que una persona que es experta en tocar la guitarra pasa de acorde a acorde sin mayor problema. Eso, si queremos usar el mismo rigor que se usa en laboratorio, lo podemos medir, por ejemplo, identificando cuántos acordes hace una persona en un minuto. ¿No? Un principiante de repente sufriendo va a hacer unos 5 acordes en un minuto. Un experto en la música va a poder hacer 10, 2, va a poder hacer 20, 30 diferentes. ¿No? Ese rigor para poder medir la topografía de una conducta es el mismo rigor que se usa en laboratorio cuando se está midiendo la frecuencia de, de la paloma al poder discriminar estímulos en una caja de condicionamiento operante. ¿No? Y este estudio experimental pues viene de una teoría, ¿no? Viene de una teoría que busca ser comprobada matemáticamente en el laboratorio, ¿no? Que viene a ser la psicología, en este caso estoy hablando del conductismo radical, ¿no? Pero existen otros conductismos. Entonces, ese discurrir del conocimiento de la filosofía, que vienen a ser los enfoques conductuales, hasta el análisis de la conducta, hasta el análisis de conducta aplicado, es decir, el estudio experimental y después el estudio, la creación de la tecnología, tiene que ser el discurrir natural, si uno quiere hacer ciencia, si uno quiere hacer praxis basada en evidencia, ¿no? Que es criticable, hay personas que mencionan que hay un gran trecho entre el estudio experimental y el aplicado, y es verdad, pues porque el comportamiento de un ser humano es mucho más complejo en el ambiente natural que el comportamiento de, un roedor, una paloma, en un ambiente controlado, ¿no? Pero los modelos animales se usan en todas las ciencias, en la biología también, ¿no? Así que con todas sus limitaciones es la forma correcta de hacer estudios, ¿no? De ahí el principio de conducta, ¿no? Sí, el decir pues que no, digamos que no va a ser igual la conducta en el ambiente experimental y digamos, la práctica real, no es justificación como para decir, ah, ya todo esto no vale, pues, ¿no? Digamos que simplemente habría que hacer más adaptaciones de repente, ¿no? Porque lo que se encuentra pues en la experimentación normalmente son principios generales, ¿no? O sea, por más de que uno diga que puede ser difícil en el ambiente social real, pues, ¿no? En la realidad, eh, conseguir estos o medir pues estas variables no es justificación como para decir que no existe, porque ya se ha encontrado, pues, ¿no? En un experimento y Y aplicar pues otras cosas ya, que uno crea. claro, claro. Y algo importante también que es agregar, que agregar es que el trabajo de la ciencia no solamente es explicar, ¿no? Porque hay muchas teorías que explican el comportamiento y de otros enfoques, ¿no? Pero aquellos que vienen del trabajo en laboratorio, del enfoque conductual, además de explicar, predicen la conducta, ¿no? Los programas de reforzamiento de Skinner nos grafican funciones que de alguna u otra forma predicen el comportamiento de los animales, ¿no? Y eso facilita pues la elaboración de tecnología, ¿no? Que también hay tecnología en otros enfoques, ¿no? Pero más adelante vamos a ver un poco cuál es la diferencia, tanto en la calidad de logros, ¿no? Que han tenido. Claro, a mí no me gustaría tanto hablar de enfoques, es un poquito problemático, ¿no? Eso, de repente más que todo teorías científicas, ¿no? O teorías psicológicas. Paradigmas, ¿no? Sí, bueno, claro, hay autores que utilizan paradigmas, teorías, programas de investigación, ¿no? Depende del autor. Y preferiría, bueno, no sé a ti qué te parece, mantener pues la discusión sobre posibles tecnologías, mantenerlo bajo la premisa de que todas tienen que basarse en teorías científicas, ¿no? En el sentido, pues ahí descartamos muchos otros, ¿no? A veces cuando se escucha hablar de este tema, se meten también, pues, uno creería que está siendo ecléctico, ¿no? Pero simplemente uno está dándole, pues, su lugar a otros programas de investigación y no tal cual, pues, a un supuesto enfoque humanista o un enfoque, pues, cognitivo tradicional, ¿no? Más que todo, las intervenciones que están, pues, posiblemente no se trabajen, pues, acá casi nada, ¿no? Sean producto más del extranjero, no derivan de estas teorías que en nuestro idioma, pues, se utilizan tradicionalmente como enfoques, ¿no? Hay que criticar fuertemente el tema del eclecticismo y los enfoques porque realmente no sirve para nada y no se puede atacar a este argumento de ir en contra del eclecticismo tachando pues a los conductistas como que solamente quieres tu enfoque, ¿no? Es más que eso, simplemente
hay que darle su lugar a esos otros programas de investigación o teorías que están dándose actualmente, no solo conductuales, como lo dijiste antes, pero no, ya no a estos enfoques que se ven tradicionalmente. No hay que superar esa discusión respecto a eso. Tú mencionaste que había pues el análisis conductual, ¿no? Que va a ser de lo que más vamos a hablar aquí. Y hay en el área educativa, en la cual yo hice prácticas, hay demasiado prejuicio respecto a ellos lo llaman pues ya enfoque conductual, ¿no? No saben qué es el análisis conductual, tal cual, ¿no? Y hay que diferenciar para evitar esta clase de prejuicios. Primero hay que hablar un poco sobre qué es el conductismo, si nos pudieras conversar un Bueno, poco sobre ello. bueno, a grandes rasgos, porque en temas filosóficos no es mi fuerte, pero es un sistema de principios, es un conjunto de principios desde los cuales se busca explicar el comportamiento humano, ¿no? Estos principios no surgieron no surgieron con Skinner, datan de más tiempo, de Watson, de otros filósofos que eran afines, que tenían postulados similares a lo de los experimentadores que vendrían después, como Gibbs, como Wittgenstein. Y es un sistema filosófico que descansa en ciertos principios, ¿no? Uno, el empirismo. Uno, el empirismo, es decir, el conocimiento que nosotros adquirimos científicamente hablando viene de la experiencia, viene de su aplicación en la realidad. Una teoría monista, en la cual no existen dos sustancias no existen dos sustancias, existe solamente una sustancia, no existe solamente un ente, no existe el alma y el cuerpo, sino existe solamente un organismo, ¿no? Eh, y dentro de este conjunto de principios filosóficos terminan surgiendo varias teorías que buscan explicar el comportamiento, ¿no? La más popular y de la cual más voy a hablar es la teoría del conductismo radical, pero existen otros, ¿no? Como la teoría interconductual, como la teoría la interconductual de Rives, la interconductual de Cantor, la, la, eh, el condicionamiento clásico, la postura respondiente de Pavlov, que Watson también desarrolló, la postura de Rachling, y bueno, y demás con las cuales no estoy muy familiarizado, pero algo que quiero dejar en claro es que las personas siempre critican, cuando hablan de conductismo, y sus críticos más que todo hablan como si fuese un sistema, como si fuera el conductismo, y no diversas teorías que existen al lado una al otro y que generan también tecnologías por su parte, ¿no? Si bien la más popular es el conductismo radical, también existen otras estrategias desde el interconductismo, como el análisis contingencial, ¿no? Entonces, es mucho más complicado que un simple enfoque desactualizado, ¿no? Porque incluso la misma evolución de todas esas teorías han generado nuevas técnicas y tecnologías hasta en la actualidad, ¿no? Tanto en el ámbito clínico como en el educativo. Sí, no solamente es modificación de conducta tal cual, ¿no? Para llegar a eso, ahora hay que hablar un poco ya específicamente, qué cosa es el análisis conductual. Si pudieras hablarnos un poco El, de eso. el análisis conductual es el estudio experimental del comportamiento, es el estudio experimental de los comportamientos, ¿no? Desde el conductismo radical descansa en una visión en la que todo comportamiento no surge aislado del ambiente. Es decir, cada vez que un sujeto o cada vez que un organismo se comporta, ¿no? Lo hace en función a estímulos que ocurren en su ambiente que ayudan a desencadenar esta conducta. Desde el punto del análisis funcional, nosotros podemos identificar que cuando un ser, vamos a hablar un poquito del ámbito educativo, ¿no? Cuando un estudiante realiza una conducta, realiza una respuesta, existe un estímulo anterior a esta respuesta frente a la cual él va a realizar esa conducta, y existe una consecuencia que ayuda a mantener que esta conducta se siga repitiendo. Dentro del ámbito educativo, la misión del profesor es generar
un contexto en el cual el alumno pueda realizar las respuestas necesarias para poder adquirir una nueva habilidad, y estas van a ser mantenidas por las contingencias que el profesor pueda mantener, ¿no? Y estas praxis devienen justamente del análisis en laboratorio con los sujetos animales que realizó Skinner, y abrevando de sus predecesores, ¿no? Ya, y bueno, ya. Entendiendo un poco esto, entonces, para resumir, pues, el conductismo o el enfoque, entendiendo que no hay tal cual un enfoque conductual, eh, la aplicación, pues, que vemos las personas, pues, que queremos ir al psicólogo, los propios docentes que interactúan con el psicólogo al trabajar, al escuchar, pues, de algo conductual, no solamente es, pues, modificación de conducta, sino que hay todo esto detrás, ¿no? Y no hay que hacer, pues, falsas equivalencias. Y ahora, viendo que a partir de todo esto recién sale pues la modificación de conducta, que es muy diferente, eh, también sale de acá pues el precision teaching, ¿verdad? Sí, en efecto. En el año 1900, cuando Skinner estaba enseñando en Harvard, eh, ya era una persona bastante famosa, había recién terminado de escribir su libro Conducta Verbal en 1955. Y eh, justo ahí Skinner estaba desarrollando lo que venía a ser su máquina de instrucción. Y, y en esa época en Harvard muchos estudiantes nuevos se le acercaron, afines a la teoría del conductismo radical, y comenzaron a desarrollar tecnologías, ¿no? Uno de ellos fue Ogden Lindsley, que en 1965 comenzó a desarrollar este proceso de precision teaching. Ahora, el análisis de la conducta es más complicado, hay un montón hay otros elementos, no solamente esa triple contingencia dentro del análisis funcional, ¿no? Que hablar del análisis de la conducta es un tema bastante extenso, ¿no? Estímulos generativos, estímulo delta y demás. Pero en el caso del precision teaching, Lindsley se ocupó en buscar una forma de llevar este estudio del comportamiento, esta identificación de indicadores comprobables, ¿no? Para poder desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Uno de los problemas que había encontrado en el ambiente educativo, justamente una de las falencias que tiene el sistema educativo, es la pobreza al momento de definir comportamientos deseados, ¿no? Normalmente cuando se trata de definir un comportamiento deseado desde el ámbito educativo, se trata de definir, si uno le pregunta, si uno está hablando con profesor o aquellos psicólogos que han estado en los colegios, aquellos psicólogos escolares, es muy típico que un profesor traiga a un alumno diciendo, psicólogo, ayúdeme, él es muy malcriado, psicólogo, ayúdeme, no me está prestando atención, psicólogo, ayúdeme, creo que tiene baja autoestima. Y el problema con ese tipo de descripciones del comportamiento es que son bastante inexactas. ¿A qué se refiere con malcriado? ¿Cómo puedo saber que una persona está prestando atención? ¿No? Entonces, para que el precision teaching sea aplicado, lo primero que debe iniciarse es construir objetivos conductuales, formas de describir el comportamiento deseado que sean empíricamente comprobables, que uno lo pueda ver directamente. ¿Cómo podemos medir que una persona está prestando, entre comillas, atención? Si la clase es de matemáticas, creo que no hay una mejor forma de descubrir si es que la persona está prestando atención que la de proponer que haga ejercicios donde se ponga en práctica la materia, ¿no? ¿Y cómo podemos encontrar que la persona está desarrollando la habilidad necesaria que se está instruyendo en esa sesión? Pues midiendo la precisión con la cual realiza la tarea que se le asigna y midiendo qué tanto tiempo le demora realizar esta tarea, ¿no? Al medir el tiempo y al medir la cantidad de aciertos y errores, uno va a poder construir una curva que ayuda a describir pues, el grado de maestría en esta nueva habilidad, ¿no? Ya. Y en estas psicologías pues tradicionales, ¿por qué digamos no se puede hacer tal cual esto de ir pues de utilizar estos términos?
digamos, más basados pues en una teoría, sino qué es lo que ocurre según pues tu impresión, ¿no? En estas intervenciones en el ámbito educativo. La malla curricular es un tema. La forma en la que está construida la malla curricular a veces, y las mismas exigencias de la institución, a veces dificultan que se puedan lograr ciertos aprendizajes. Es muy común en el ámbito escolar, se prime el lograr aprendizajes a la par con lo que te exige la malla curricular de la institución, ¿no? Y el problema con seguir tan al pie de la letra la malla curricular es que no todas las personas aprenden al mismo ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, si estás enseñando sumas, si estás enseñando a multiplicar a un grupo de niños, si hay alguno que no sabe sumar, si no tiene ese comportamiento aprendido, no va a poder multiplicar, ¿no? Esta casi exigencia de hacer que todos aprendan al mismo nivel, a la misma velocidad, cuando es imposible, porque todos tenemos diferencias individuales, una historia de aprendizaje totalmente diferente cada uno, hace difícil medir el comportamiento, ¿no? Porque si uso criterios bastante objetivos, pues uno se da cuenta de que existe una disparidad en el nivel de desarrollo, ¿no? Y también hay otra cosa, hay una cierta crítica a usar ciertos términos, ¿no? A usar objetivos empíricamente comprobables. Algunas personas piensan que los comportamientos más avanzados no se ven directamente, como por ejemplo, juzgar o criticar. Esas dos palabras como que suenan, bueno, la crítica, si uno se pone a pensar, a grandes rasgos, la crítica implica entender algo y agregarle una valoración, ¿no? Ok, pero ¿cómo sé que la persona ha entendido algo y que le está agregando una valoración? Mediante otras conductas más específicas, como por ejemplo que el alumno escriba algo, escriba un texto de dos párrafos explicando por qué no le gustó la novela. Entonces, ahí está esta asunción de que los comportamientos más complejos no se ven, ¿no? Que solamente podemos ver los más simples. Entonces, al momento de construir objetivos, hay muchas personas, al momento de escribir competencias, se construyen estos objetivos con comportamientos que uno puede ver, ¿no? El Precision Teaching va todo lo contrario. Se han hecho estudios, por ejemplo, hablando de lo que es creatividad, bien interesante, ¿eh? La forma en la que yo he descrito el Precision Teaching te hace pensar de que es una forma de enseñanza muy mecanizada, de que no invita mucho a la creatividad, que la creatividad es algo más compleja, ¿no? En el libro de Julie Vargas, Análisis de la conducta en el ámbito educativo, ella explica una investigación muy interesante. Se agarró a un grupo de niños que se les enseñó de la forma ortodoxa lenguaje, y se agarró a un grupo de niños que se les enseñó mediante Precision Teaching se le daba un estímulo, por ejemplo, se le daba una manzana, una imagen de manzana, y se les pedía que escriban cuántos adjetivos se les ocurran de esta manzana, o cuántas oraciones relacionadas a esta manzana puedan escribir. Y se medía. Cuántas oraciones realizaban que cumplían con este criterio y cuánto tiempo se demoraban en hacerlo. Así, y con lo mecánico que esto puede sonar, al momento de ser evaluados, frente a un jurado que no sabía a qué grupo pertenecía cada niño, los niños que habían sido entrenados con el Precision Teaching habían obtenido con la enseñanza de precisión, habían obtenido mejor puntaje, sus textos habían sido de mayor calidad creativa y orden que los estudiantes que habían sido enseñados de la forma ortodoxa. Y eso tiene sentido porque, esto puede sorprender, pero tiene sentido si es que, volviendo al ejemplo del músico que toca la guitarra, si tú ya sabes poner tus dedos en los acordes y ya no tienes que estar pensando en cómo poner tus dedos mientras marcas cada acorde, hay más probabilidades de que puedas construir nuevas cosas, ¿no? Cuando una persona está hablando inglés y ya es experta al momento de hablar inglés, no traduce palabra por palabra en su cabeza, simplemente habla en su cabeza de forma metafórica. Simplemente habla, ¿no? Entonces, una persona que ya tiene cierto grado de maestría en el inglés, que ya no es necesario que traduzca palabra por palabra, puede crear con más eficiencia nuevos productos, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo
el poder medir, el poder ser lo más empírico, lo más objetivo posible al momento de definir logro, facilita el que surjan comportamientos más complejos. Y no se están usando objetivos que no se puedan ver, no se está diciendo, no se está apuntando a que la persona sea más creativa, no. Simplemente se pone un criterio, se mide aciertos y tiempo. Y a veces ese es un problema, ¿no? Que ni siquiera eso se hace, ¿no? Ya ni siquiera pues basarse en teorías o algún modelo, en algo, ¿no? Para poder crear pues estas estrategias o digamos, intervenciones pues en el ámbito educativo, ¿no? Es como que dice, ah, ya todo esto bacán, pero quiero hacer pues otra cosa, ¿no? Y se Al, hacen cosas totalmente distintas. Algo importante que quiero agregar, que es un beneficio que me gustaría resaltar sobre la enseñanza en precisión, es que dentro de la teoría del conductismo radical, pues, sabemos que los comportamientos son mantenidos por sus consecuencias, ¿no? Es decir, los famosos reforzadores, ¿no? El famoso proceso de reforzamiento. Ahora, si nosotros nos vamos al tema, al plano educativo, si ustedes han sido un mal alumno, si alguien que me está escuchando ha sido un mal alumno, recordará pues que sacaba 0,5, 0,4, 0,6, bajas notas constantemente, ¿no? Mientras que había un alumno que sacaba sin esfuerzo 19, 20, 20, 19. La forma normal de medir las notas, ¿no? Si yo estudio, si yo saco 4 normalmente, estudio y saco un 8, pues me voy a sentir muy mal, porque mi nota sigue siendo muy baja, ¿no? Porque el criterio de calificación es del 1 al 20. Yo sigo estando jalado. Y el compañerito que tiene 20 y que ha vuelto a sacar 20, también presenta un problema. No sabemos si ha mejorado. Porque si 20 es el tope, ¿cómo sabemos que está desarrollándose? Es un motivo por el cual muchos estudiantes con alto rendimiento también se desmotivan dentro del ámbito escolar. Porque llegan al tope muy fácil. En enseñanza de precisión, se le enseña al estudiante a medir su propio comportamiento. Es decir, esto de medir aciertos y medir cuántos aciertos hace en una determinada cantidad de tiempo, se le instruye al estudiante para que él mismo pueda construir sus gráficos. Y eso es genial, porque el alumno que tiene bajo rendimiento ve reforzada su conducta al ver que a medida que pasa la práctica, la curva de fluidez va subiendo. Y el alumno que siempre saca 20, que hace un montón de multiplicaciones, también va reforzada su conducta, porque a medida que va dibujando el gráfico, se da cuenta que bien, hizo los 60 ejercicios de multiplicación, los hizo muy bien, pero los hizo en 5 minutos. La siguiente clase de repente los hace en 4:40, la siguiente en 4:30. Entonces, es un criterio que ayuda a mantener este comportamiento, ¿no? Y le da más información al profesor. Claro, esa retroalimentación realmente es muy buena. Tú lo has trabajado, pues no, obviamente, y se ve, bueno, yo también en algunos casos y se ve que la persona nota el cambio, pues no, no es muchas veces como esas ocasiones en las que uno va al psicólogo, pues y solamente habla y pues y no hace nada más, ¿no? Y ese es un criterio bastante bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que si vas al psicólogo y solamente te habla y no te da, no te deja pues ya ni siquiera pues un encargo, una tarea, un ejercicio pues para aplicar en tu vida cotidiana o en la situación problemática que tienes, si no te define el problema y lo único que hace pues es hablar y hablar sobre ese problema, no se está haciendo pues un trabajo de psicología pues, ¿no? De psicología pues profesional, por así decirlo. Y tú has visto algún caso, bueno, a ver, coméntame lo que querías decir primero y ya luego te pregunto. No, que lo que tú mencionas es totalmente cierto. Eso va para los psicólogos, que solamente la pasan conversando en el ámbito escolar. Hay que también ser honestos. A veces el contexto solamente te da para eso. En el ámbito escolar nacional, por ejemplo, se prohíbe mucho a los profesores que usen reforzadores simbólicos, ¿no? Que usen stickers, que usen fichas, porque dicen, los mismos coordinadores en el sector público dicen esto, dicen que malacostumbran al niño a que siempre esté pendiente de una recompensa.
ya hay dos temas. Primero, que se está entendiendo mal la aplicación de estos principios, ¿no? Pero el punto es de que si hay ciertas limitaciones desde el ámbito público para aplicar este tipo de técnicas que sabemos que funcionan, que han sido estudiadas en laboratorio, que tienen un montón de evidencia, pues a veces el psicólogo que quiere hacer las cosas bien se encuentra un poco atado de manos, ¿no? Hay algunos, y esto también es a modo de crítica de la enseñanza de precisión. La enseñanza de precisión pide algunas cosas que tal vez algunos profesionales no están dispuestos a hacer, como por ejemplo, definir objetivos, que hacerlos de forma evitar este uso de palabras difíciles de medir, ¿no? Como el reflexionar, como el juzgar, ¿no? Evitar esas palabras dentro de un objetivo conductual es más difícil, ¿no? Ser más objetivo al momento de analizar una conducta es más difícil, ¿no? Además que en las formaciones universitarias te enseñan a usar modelos como, por ejemplo, la taxonomía de Bloom para construir objetivos, ¿no? Que usan mucho estas palabras. Entonces, y por otro lado, dentro de la enseñanza de precisión se necesitan hacer muchos ejercicios, se necesita hacer un poquito más de material que lo que se suele hacer en una sesión pedagógica normal. Y eso puede ser incómodo para algunos profesionales, ¿no? Entonces, no estoy justificando, al contrario, estoy diciendo que lo que se está haciendo ahora no funciona y muy posiblemente es porque no se están haciendo las cosas bien. Y el hacer las cosas bien implica tal vez mayor inversión, mayor recurso en investigación, mayores profesionales de la conducta allí, en fin. Y ocurre también que ni siquiera pues te forman en esta clase de estrategias, ¿no? Si te enseña modificación de conducta, es lo básico, un curso, ¿no? Y eso es bastante problemático, porque estas estrategias, pues, lo de hacer, pues, todos estos registros, analizar estos datos, yo he visto que cuesta mucho, ¿no? No sé si tú también. Al menos a los propios psicólogos cuesta bastante. No es algo tan sencillo. Yo creo de repente haciendo un poquito de crítica es porque muchos psicólogos no son, pues, personas que optaran por carreras de ciencias, ¿no? Sino más por lo que clásicamente se ve como humanidades y se cree que la psicología es ayudar conversando a las personas, ¿no? En el aspecto emocional o de este tipo, pues algo más, no llegando pues a algo así psíquico, algo así sí, como psíquico, creyendo en esas cosas, sino más temas trascendentales como creer pues que hay una, algo emocional en lo que uno puede ayudar, ¿no? En esa clase de apreciación de la psicología, pues es problemática para esto, porque luego llegan esta clase eh, de metodologías y no es que no las puedan aprender, sino que su propia, pues, situación de vida por cómo han ido llevando, pues, su formación no les permite, o sea, es bastante complejo, ¿no? Y he visto, pues, casos en los que no saben diferenciar en lo básico, cosa que yo no uso, que no veo tan necesario usarlo de reforzador negativo y positivo. eh, Algo tan sencillo a veces no lo pueden manejar y eso es bastante, pues, peligroso, ¿no? No sé si lo has vivido tú. Sí, sí. Dentro de algunas investigaciones importantes que señalar, hubo una investigación que se hizo, una investigación longitudinal, 20 años, que se hicieron con diversos colegios públicos, ¿no? No se evaluó enseñanza de precisión ahí, se evaluaron otros programas, pero también había programas conductuales. Se vieron pues que los programas conductuales, a grandes rasgos, se identificaron varios colegios, todos los colegios explicaban diversos programas de enseñanza. Estaba el de enseñanza directa, que también es otro procedimiento basado en evidencias. Estaba el análisis aplicado de la conducta en el ámbito pedagógico, también en muchos colegios. Y habían otros, como por ejemplo el currículum cognitivo, que es aquel que descansa en los objetivos del modelo de Bloom. Y también habían otros con enfoque humanista. Y los resultados eran evidentes. La población a la cual se le había aplicado era a niños con problemas académicos, que estaban dentro del 20% inferior de estudiantes en tanto rendimiento académico, o sea, tenían problemas claros, y los únicos que demostraron
que demostraron resultados positivos en estos alumnos fueron el criterio, la enseñanza directa, el análisis aplicado a la conducta al ámbito educativo, la educación parental, ¿no? Y los enfoques humanistas hicieron que tuviesen peor rendimiento. O sea, los enfoques humanistas no ayudaron, más bien reducieron el rendimiento, ¿no? Y eso es jocoso, pero y esto es lo más importante, estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, que es el país en el cual más investigaciones científicas se realizan. Ahí son las universidades que más investigaciones científicas realizan. ¿Cómo estará en Latinoamérica? Yo no conozco, pero estoy más que seguro, pongo mis manos al fuego de que estamos acá, por lo menos en Perú, peor. En tanto al uso de metodología basada en evidencia, ¿no? Es que esas clases de Y hay investigación, contextos, ¿sí? y disculpe que te corte, y hay contextos en los cuales quedaría muy bien en academias preuniversitarias, que las academias preuniversitarias son un síntoma de la mala preparación que está ahí en los colegios, ¿no? Porque lo normal sería que se logren los aprendizajes necesarios en el colegio y de ahí estés preparado para la universidad. Pero aún así, en las academias preuniversitarias, donde se busca un alto rendimiento para poder conseguir uno de esas escasas vacantes en las universidades nacionales, enseñanza de precisión quedaría muy bien, porque básicamente eso es lo que ellos quieren desarrollar, cómo resolver esos exámenes bastante exigentes de la San Marcos, de la UNI, en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, eso era algo que quería señalar, el contexto peruano tiene espacio para aplicarlo. Esa clase de investigaciones que mencionas sería bastante complicado, ¿no? Porque es que no hay interés realmente en medir, ya se asume aquí, que yo creo que el discurso ecléctico acá en el Perú es dominante, ¿no? O sea, ya se asume que los enfoques pues deben hacerse y que peligrosamente se asume que la ciencia pues no le explica todo, dicen esas cosas cuando la ciencia no trata de explicar pues todo, ¿no? Solo explicar lo que quiere, lo que requiere explicar, pues, ¿no? Lo que su teoría le dicta explicar. Y hay muchos problemas, ¿no? Quisiera retomar de repente un poquito el tema de los reforzadores, ¿no? A mi parecer, eh, la forma en la cual, bueno, desde el punto de vista pues operante, la manera en la cual uno llega a un comportamiento discriminativo por completo, o sea, de que sucede tal cosa y ocurre tal, siempre se va a dar por reforzadores, pues, ¿no? Y se critica que no hay que usarlos. Cualquier conducta de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, un hábito, suena alarma y me despierto, ¿no? Siendo discriminativo de suena alarma y la apago y sigo durmiendo. O sea, todo hábito de ese tipo, diferencial a otros, se forma solamente por reforzadores. O sea, al menos a mi parecer, no existe otra manera. Y uno quiere llegar a formar hábitos prohibiendo reforzadores, es algo, pues, loco, ¿no? No sé si te parece igual. Claro, claro, también hay que ser francos, la forma correcta de explicar un reforzador no es conocida por muchos profesionales psicólogos y más aún por docentes, por profesores, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en un reforzador, piensa en una recompensa, ¿no? Le doy un chocolate al niño para que me haga caso, ¿no? Cuando el reforzador es algo diferente, ¿no? El reforzador es un evento que ocurre después de una respuesta y es reforzador porque ese evento aumenta la posibilidad de que esa conducta ocurra, ¿no? Un reforzador puede ser la galleta favorita de un niño, pero también puede ser un te quiero, un muy bien, Matías, lo has hecho muy bien, ¿no? Puede ser el dibujo que hace el niño cuando está dibujando el gráfico en su hojita de enseñanza de precisión, cuando comienza a colorear la barra y se da cuenta que la barra que está coloreando es más grande que la otra y se da cuenta que está aprendiendo más, que le está yendo mejor. Ese también es otro tipo de reforzador. Entonces, siempre se le critica y de forma muy errónea, desde una ignorancia que hasta molesta, que el conductismo es mecánico, es inhumano, ve a los seres humanos como ratas, cuando es todo lo contrario. El ABA, por ejemplo, los especialistas que lo aplican suelen ser personas bastante humanas, bastante empáticas, y tienes que ser empático, porque
porque los reforzadores no son los mismos para todas las personas. Entonces tienes que identificar en la otra persona qué cosas disfruta y qué cosas no, qué cosas hacen que realice la conducta y qué cosas no. Va a sonar un poquito humanista, ¿ya? Pero es casi como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, entender esa dinámica no es necesario, es necesario. Y que se prohíba porque no se entiende, ¿ah? Porque no se entiende, limita bastante, ¿no? Pero, pero ese es un sermón, no es para las autoridades, es un sermón para los profesionales en psicología que se han tenido que encargar de enseñar eso. Como tú me mencionabas, ¿no? Que hay personas que entran a la carrera de psicología sin saber bien lo que es psicología. No es la culpa de ellos son personas que han salido de secundaria y no tienen la formación profesional. La culpa es de aquellos que les enseñaron mal, ¿no? Eso, ¿no? Claro, esa oferta extraña de una psicología pues inútil prácticamente. No sé si has escuchado esto que se dice que el conductista es más humanista que un humanista tal cual, porque utiliza pues métodos, utiliza una teoría que sabe que funciona y se preocupa pues por la persona que está atendiendo, ¿no? No le está ofreciendo cualquier cosa. Siguiendo con un poco con lo de los reforzadores, pues, luego este prejuicio, pues, ¿no? De que uno se puede acostumbrar a solamente trabajar en base al reforzador, ¿no? Ya tú tienes y eso puede ser real en el sentido que un programa de reforzamiento fijo, de razón fija, y digamos de intervalo, pues uno, o sea, un reforzamiento continuo, va a generar esa clase de conducta, ¿no? O sea, si uno aplica solo eso, va a pasar, que la persona, tú le dejas de aplicar y va a pasar pues extinción y eh, puede haber una explosión conductual de la conducta que uno no desea. Y eso es bastante cierto que es peligroso. Probablemente las personas que hayan visto eso, que puede ocurrir durante un procedimiento, ¿no? Porque para llegar pues a este tema, ¿no? El factor clave es pasar pues de un reforzamiento de razón fija a uno variable, pues, ¿no? A uno intermitente. Y esto permite, o es por así decirlo, es la única manera en la cual se formen hábitos que perduren pues durante la vida, la mayor parte de la vida de la persona, ¿no? O de repente toda su vida. Es la única manera. O sea, ya tú, entendiendo pues, es pura lógica. Tú no tienes una conducta instaurada en una persona, una respuesta, entonces puedes aplicar reforzamiento fijo. La gente lo ve feo, dice, ah, lo estás manipulando. Pero es la única forma de lograr esta conducta, ¿no? Y luego para evitar de que sea dependiente, tienes que aplicar pues este reforzamiento intermitente y todo ello. Es la única manera, o sea, y con eso te evitas pues que la persona sea dependiente de eso, ¿no? Y así es como se forman los hábitos de las personas en realidad. Claro, y volviendo un poco al tema educativo y hablando sobre el reforzamiento, hay que recordar que el profesor es una persona que va a buscar influir el comportamiento de su alumno. O sea, si el alumno no logra un nuevo comportamiento con el profesor presente, entonces no está ocurriendo la enseñanza, ¿no? El enseñar es poner un criterio de logro y que nosotros podemos ver que se logró, que la persona lo aprendió cuando lo cumple, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que, que Pepito no le gusta sumar, pero necesito que sume y me doy cuenta que sí suma cuando yo estoy a su costado y le felicito, pues tengo que usarlo como una estrategia. Tengo que usarlo como una estrategia, ¿no? De la misma forma, si veo que no le gusta sumar cuando que le felicito, pero sí disfruta que le ponga un sticker, pues le pongo el sticker para que la conducta la realice y después con las estrategias voy retirando poco a poco el sticker. Ya no hago que el sticker aparezca con tanta frecuencia o de repente hago que el sticker aparezca junto con felicitaciones para que se termine asociando, para que así ya solamente sean los reforzadores sociales los que terminan manteniendo la conducta, ¿no? Y es que la vida es así. Nosotros hacemos cosas que disfrutamos, nosotros hacemos cosas que nos atraen, ¿no? Sé que no son los términos técnicos, sé que hay todo un background diferente, pero en lenguaje lego, para el que está escuchando, pues la realidad es así. Nosotros nos alejamos de las cosas que nos parecen aversivas, nos acercamos a cosas que nos parecen atrayentes. Entonces, en el proceso de enseñanza, uno tiene que manejar el ambiente para que las conductas que nosotros deseamos instaurar aparezcan y manejar el ambiente para que las conductas que deseamos que sigan ocurriendo se mantengan. Sí, una pequeña precisión que podríamos hacer es respecto a que no todas las
intervenciones buscan, uno entendería pues ya reforzar y entendería mal premiar, ¿no? No todas buscan de esa forma premiar. Es un lenguaje diferente, ¿no? Todos estos Claro, términos, el estímulo discriminativo, reforzador, todos estos te permiten a ti abstraer determinada cosa del caso particular que tú estás viendo, ¿no? Te permiten hacer eso. Y en base a eso, a identificar esas variables, tú puedes hacer determinado tipo de intervención, ¿no? No solamente hay reforzamiento, también pues hay el tema de conducta refleja, ¿no? Esta respondiente se manipula también en ciertos casos, ¿no? Hay muchas más cosas. claro. Y con esto se consigue pues superar a una intervención que uno piensa pues con el lenguaje limitado que uno tiene, ¿no? No utilizando ese lenguaje técnico. Y está la situación, por ejemplo, de estas propuestas cognitivas que supuestamente superaron a las conductuales, no al conductismo, no intentaron superar pues al conductismo, sino solamente a la modificación de conducta, ¿no? Si tú te fijas pues históricamente la mayoría de propuestas, como el aprendizaje significativo de repente, las teorías humanistas intentan superar a la modificación de conducta únicamente, entendiéndola mal, ¿no? Porque cuando ellos la aplican pues mal y ven que no hay resultados, proponen algo nuevo, que a veces termina siendo lo mismo, ¿no? Pero como utilizan lenguaje cotidiano, no se aplica pues, no se puede utilizar de la manera que se utiliza pues el lenguaje del análisis conductual aplicado, como por ejemplo pues el aprendizaje significativo. Ahí hay pues un reforzamiento, ¿no? No, no sé si tú puedas identificar otro caso similar. Mm, dentro de la taxonomía de Bloom, ¿no? Hay varios comportamientos más complejos, ¿no? Como por ejemplo, el, dentro de la taxonomía de Bloom, los comportamientos más complejos son aquellos que están relacionados al crear, ¿no? Pero muchas veces el crear son respuestas que han sido antes ya entrenadas, que se han generalizado, ¿no? Volviendo al tema de la música, ¿no? Uno le puede enseñar las escalas, el que la persona discrimine cada una de las escalas, ¿no? Que discrimine el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Se le puede enseñar teoría musical para que la persona pueda ver en qué situaciones estas escalas funcionan juntas, en qué situaciones suenan desafinadas, ¿no? Pero al final, cuando a la persona se le termina entrenando bastante, termina generalizando esas respuestas. Ya no solamente responde con el mismo estímulo, sino con estímulos similares, ¿no? Estoy simplificando lo que viene a ser conducta verbal, porque obviamente hay muchas teorías relacionadas a cómo se construyen eso. La teoría de marcos relacionales tiene una propuesta diferente y un poquito construir nueva música suena bastante complejo, ¿no? Justamente como casi es un comportamiento que es un comportamiento verbal prácticamente, ¿no? Pero manteniéndonos en lo que estamos hablando, por lo menos ahí vemos un ejemplo de discriminación y de generalización, ¿no? Que son dos procesos que dentro del análisis básico de la conducta se conocen, ¿no? Que ya cuando terminan siendo combinados, terminan apareciendo en diversos lugares, uno los puede escribir con estas palabras de uso común, ¿no? Pero ¿qué es eso? Discriminación y generalización. Que no por ser dos palabras así que no por ser dos palabras no significa que sean complejas, que sean simples. Son procedimientos complejos, ¿no? Sus resultados son muy complejos, ¿no? Y las contingencias que lo mantienen también son muy complejas, ¿no? Otros estímulos verbales, etcétera, ¿no? Pero Sí. sí, eso. Ujú. Para ir cerrando un poco, las personas que nos estén viendo pueden hacernos cualquier pregunta por el chat para revisarlo en estos últimos minutos. Para ir cerrando un poco el tema, ¿qué recomendarías tú, pues, a aquellos psicólogos que no tienen formación en estas estrategias, pero que aplican, pues, otras cosas, ¿no? ¿Qué recomendación, pues, le darías para que paradójicamente tomen conciencia, ¿no? Tanto que les gusta la palabra insight, tanto que, Ya, por ejemplo. primero dejar de aplicar procedimientos que no están basados en evidencia. Las que mencionamos, estilos de aprendizaje, el instrumento BAC, eso sabemos que no tiene nada que lo sustente.
inteligencias múltiples también, pruebas proyectivas, que no ingresen en los colegios, mucho menos los del Estado. Esas 3 cosas ya sabemos que no tienen evidencia. Y empezar a formarse de forma autodidacta, si es posible, porque acá en Perú es muy difícil encontrar formación de calidad en el análisis de la conducta en el ámbito educativo, ¿no? Unos buenos libros que ayudan es las investigaciones hechas por Julie Vargas, que fue hija de Skinner, ¿no? Como la mayoría de personas sabe. Su libro, que lastimosamente está en inglés, ¿no? Análisis de la conducta aplicado en el sistema educativo, es muy bueno, habla sobre diversos procedimientos. Recomiendo también que lean Psicología Educativa de Varela, que es un libro dirigido a profesores, así que hay muchos de los términos conductuales, pero explicados en términos que puedan ser más entendidos. Ahorita hemos hablado acá en esta conversación con muchos términos técnicos, pero que a un profesor se le pueden explicar con palabras un poco más afines al ámbito pedagógico en el cual ellos se comportan, ¿no? También hay un texto, también les recomiendo que investiguen sobre otros sistemas, además de la enseñanza de precisión, que obviamente hay que buscar las investigaciones de Ogden Lindsay, pero también hay otros sistemas basados en evidencia que uno puede buscar, ¿no? Por ejemplo, enseñanza directa, hecho por Siegfried Engelmann, es otro procedimiento de enseñanza basado en evidencia, muy interesante. Está el sistema de enseñanza personalizada de Fred Keller, que es increíble porque fue creado, primero que fue creado en Brasil, y segundo, que es un método de enseñanza pensado para el ámbito universitario, para enseñanza superior. Es muy interesante cómo realizan este sistema. Tiene investigaciones, incluso Roberto Bueno ha hecho una investigación hace años en la vida real. Me pareció muy interesante ver eso. No esperé, pero fue una sorpresa muy bacán. Roberto Bueno, un docente nuestro. Y aprender un poco más de análisis aplicado a la conducta. Hay muchas cosas nuevas más allá de la modificación de conducta o evoluciones que han surgido más allá de lo que uno aprende en la universidad, que es muy bueno, ¿no? Hay una técnica que yo no conocía, por ejemplo, que se llama el High Probability Request Sequence. Lo veo acá porque no me acuerdo, no sé cómo traducirlo, es bien difícil de traducirlo, pero que tiene aplicaciones muy interesantes, no solamente en el ámbito educativo, sino también en las ventas, por ejemplo, ¿no? Es una forma de usar la teoría del momento conductual, búsquenla en internet, que también es muy interesante, teoría del momento conductual, para cambiar comportamientos. Entonces, es demasiado hermoso y demasiado extenso todo lo que se está descubriendo. Hay nuevos programas que se van desarrollando constantemente. Carmen Luciano está desarrollando un programa para enseñar lenguaje con la teoría de marcos relacionales. Que la verdad, meterte a Google, leer, conseguirte libros, buscarte referentes, es lo mejor que uno puede hacer. Ahora, específicamente a unos padres, digamos, que tienen un hijo con problemas de aprendizaje, o un propio joven que vea que tiene problemas pues en su rendimiento académico y no pueda pues progresar, ¿qué recomendación le darías teniendo en cuenta pues esta problemática de que en los propios colegios pues no hay una intervención correcta? Y bueno, a mi parecer hay que darles a entender un poco que hay psicólogos que te pueden ayudar con esto, ¿no? Cómo identificarlo de repente, pero ¿qué recomendación darías en general? Es una muy buena pregunta. No hay, no conozco muchos psicopedagogos que hagan labores basadas en evidencia, no conozco yo. Sé que hay, pero no conozco. Buscar en niños que tienen problemas de conducta, siempre recomiendo buscar a un terapeuta de la conducta, una persona que haga modificación de conducta para que ayude a cambiar el comportamiento, ¿no? Es de los enfoques terapéuticos con mayor evidencia, ¿no? Para poder tratar las conductas problemáticas. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Para problemas clínicos, ¿no? Para problemas personales, hay sistemas terapéuticos que tienen evidencia que uno podría recomendar, pero para el tema educativo es muy complicado. Hay un libro que se llama El poder de los hábitos, creo, que por más que suena a autoayuda, es escrito por un periodista, pero lo recomienda Domyan.
porque explica de forma entendible lo que viene a ser el construir hábitos, ¿no? Con investigaciones neurocientíficas algunas, pero también hay aplicación de teoría desde el enfoque conductual, de análisis aplicado de la conducta, ¿no? Me has puesto una pregunta muy complicada. ¿Qué recomendarle a un alumno que tiene problemas académicos y no tiene personas cercas que hagan praxis basada en evidencia? Es muy complicado. Podría recomendar, como digo, enfoques terapéuticos, ¿no? Pero eso es aspecto clínico. En educación es muy complicado. Es que no hay centros. No conozco yo centros tal vez sí hay, pero no conozco centros, por lo menos en Perú, que hagan acompañamiento en eso, ¿no? Eso es un gran problema, ¿no? De hecho, Bueno, al es muy menos, triste, sí. sí, al menos, bueno, desde IPAC ofrecemos pues asesorías educativas. Nos pueden escribir a la página de Facebook quienes nos estén viendo respecto a esta problemática. ¿Tú también ofreces esta clase de servicio? Por cuestiones de tiempo no lo he estado realizando, pero trabajo con colegas que se encargan de eso. Tengo una psicóloga educativa, que sería genial que la puedas invitar en el futuro. Es una gran profesional que sí, puede ayudarles. Me pueden buscar en Facebook como Raúl Bardales y para lo que deseen, ¿no? Esperemos entonces también que hayan pues nuevos profesionales que se dediquen a esta clase de cosas, ¿no? Porque hay demanda, ¿no? A veces la gente, los psicólogos se olvidan y solo se dedican pues a lo que está de moda a veces, ¿no? Ahorita pues solamente clínica, de repente organizacional, que yo creo que ya deja de ser un poco psicología a veces, ¿no? Eh, Sí. hay que Pero, apoyar, ¿no? Más que todo. Continuar, pues. disculpa que disculpa que te interrumpa de nuevo, pero para todos los psicólogos que nos están escuchando y los profesores que nos están escuchando, que han escuchado toda esta conversación tan extraña y dirán, wow, qué cosa más complicada es esto, me da flojera, no me animo a hacerlo. Ustedes no saben cómo se le facilita la vida a los consultantes que ustedes tienen, a sus alumnos y a ustedes mismos cuando empiezan a aplicar esto, porque, porque funciona. Eso es lo curioso, ves la mejora, ¿no? Entonces, cuando a veces eres un psicólogo escolar, te llega un alumno, mi alumno está portando mal, ¿qué hacer? Le hablas y tú sabes que esa conversación con él no va a servir, porque sabes que el problema no es así, no es el conversar con él, pero no tienes herramientas para ayudarlo, pues empápate de este tipo de principios, empápate de este tipo de técnicas y se te facilita la vida, ¿no? Un problema de repente es que muchas veces los psicólogos se acostumbran a una técnica de manual en el sentido de que haz esto y ya está, ¿no? De repente lo más fácil, que sí es efectivo a veces, ¿no? Técnicas de respiración, ya tú indicas tal cosa a la persona y se dan una serie de instrucciones, ¿no? O las técnicas humanistas que es hacer tal y tal cosa y ahí queda, pues, ¿no? Simplemente hay que darle un poco más de esfuerzo, un poco más de dedicación y tiempo a entender esos principios de aprendizaje y aplicarlos pues de la manera correcta, ¿no? Muchas veces, a veces uno se frustra. Este es el caso lamentable de la psicología, ¿no? Que ya yo aplico reforzamiento y no me funciona, que podría pasar porque de repente las condiciones no eran favorables o no entendí bien el procedimiento, no entendí bien los términos y el peligro está en que tienen opciones a otras cosas que no están ni basadas en evidencia o basadas en una teoría científica, ¿no? Y ese es el peligro. Hay que evitar eso, ¿no? Eh, entender que eso no es una opción realmente. Y ya, pues si no te agrada el conductismo, hay otras alternativas, pero no son estas que tradicionalmente vemos, como el humanismo o otras corrientes o psicoanálisis, ¿no? Sino que las opciones eh, hay que buscarlas investigando de repente en inglés, ¿no? Con otros modelos teóricos o de investigación. No quedarse solamente con esto que te ofrecen que lamentablemente pues no da para ayudar y hay que hacerlo por el bien de las personas que estamos, con las que estamos trabajando. Uh -huh. Tú lo has dicho, tal cual. Hay mucha información de calidad en inglés, ¿no? Un poquito más difícil encontrarla en español. Hay, pero es un poco más difícil, ¿no? El libro Sí, de eso es psicología lo... educativa está en español. Sí, es que no, tampoco la gente pues no sabe dónde buscar ya. Dentro del conductismo, claro, sí hay mucho en español porque en México hay una corriente más fuerte sobre esto, ¿no? Pero
Ya, y si uno no quiere Mm. conductismo, no quiere análisis conductual, las otras alternativas son un poco más difíciles de encontrar, ¿no? Prácticamente no han llegado acá, lamentablemente. Pero sí hay, ¿no? O sea, realmente no es como decir, pues ya el conductismo no sirve para nada, tal cual, pero hay opciones, pero que no son estas que tradicionalmente vemos, ¿no? ¿Algo que quiera decir para despedirte? Eh, no hay nada más humano que hacer cosas que funcionen, porque la mala praxis es quitarle años de vida a una persona. El psicólogo trabaja con personas, ¿no? Los profesores también trabajan con personas. Entonces, un auto malogrado se arregla comprando un nuevo auto. Una computadora malograda se arregla comprando una nueva computadora. 3 años de vida, el no aprender a leer de forma entendible, ese tiempo es bien difícil de recuperarlo, ¿no? Así que, más allá de esa reflexión, creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias por la invitación, Ipac. Muchas gracias por conversar contigo después de tiempo, Luis. Muchas gracias a todas las personas que están presentes y espero pues poderlos ver en otro momento. Muchas gracias, Raúl. Sí, probablemente próximamente tengamos pues otra conversación de este tipo. Eh, lo vamos a programar. Agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo y esperamos que nos puedan seguir en una próxima oportunidad. Cualquier consulta, pues nos pueden escribir a nuestro Facebook IPAC Psicología o Instituto Peruano de Análisis Conductual, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente ocasión. Igualmente, Raúl, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.